a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar. Estoy muy contento porque estamos realizando este webinar como clausura de un curso que se ha hecho para capacitación de estudiantes y también donde algunos docentes hemos participado. Muy felices porque esto es un tema, el tema de bioplásticos es nuevo en el país. Prácticamente no se ha investigado mucho y cuando se logró, ¿verdad?, ganar un concurso de innovación con Eurosan Occidente, la Unión Europea, Luxam, pues se ha logrado obtener financiamiento para investigar este tipo, ¿verdad?, de iniciativas, lo que son los bioplásticos. Desde hace prácticamente 2 años hemos estado trabajando, hemos estado investigando, y hoy, pues, uno de los grandes productos que nosotros nos habíamos pues, propuesto es la capacitación de 100 estudiantes y que los estudiantes en una Unatec pudieran familiarizarse con este tipo de conceptos, con este tipo de investigaciones y al mismo tiempo, entonces, dejar la base y el fundamento para que puedan iniciarse investigaciones, tesis, y despertar el interés de la investigación en el tema de los biomateriales. Estamos muy contentos por tener esta iniciativa y la respuesta también de los estudiantes ha sido extraordinaria, de los docentes, incluso la sociedad en general. Creo que todo el mundo está muy interesado en cuidar el medio ambiente, en establecer nuevas líneas de investigación, de innovación y que podamos de una u otra forma contribuir con el medio ambiente, ser personas de cambio y igual que la academia pues dé la respuesta, la ciencia y la academia puedan dar la respuesta a los problemas que hay en la sociedad. Creo que eso es importante y más que todo en este tiempo, si la academia no logra posicionarse y si no logramos establecer, digamos así, que la ciencia y la investigación son los pilares para poder desarrollarnos, para poder alcanzar muchos hitos que son, digamos, que nos vienen a traer muchos problemas en la actualidad, pues nunca vamos a salir del desarrollo y en general, pues como lo vemos ahorita con la pandemia y todo esto, la investigación y la ciencia es lo que nos están dando la solución a esta crisis tan grande. Entonces, lo hemos platicado y estoy muy honrado de que el doctor Alberto Romero, un amigo también personal, pueda compartir con nosotros sus conocimientos, ya que él es un experto en este tema. Él es graduado de Química en la Universidad de Sevilla, también sacó su doctorado en la Universidad de Sevilla, es profesor también en la Universidad de Sevilla, ha hecho muchas pasantías y muchas investigaciones alrededor del mundo. Tiene infinidad de artículos científicos publicados en revistas ya indexadas y de prestigio. Bueno, me dijo la vez pasada que más de 85, no sé cuántos lleva ahorita ya, porque yo sé que ha publicado más. Entonces creo que ya, estamos hablando de los artículos ya bien posicionados, ¿verdad? Entonces creo que ya lleva más. Nosotros como docentes conocimos el departamento y cómo trabajan ellos y veníamos muy contentos y muy agradecidos por todo el conocimiento que pudieron transmitir a nosotros. Y sabemos entonces, no solamente por lo que nosotros decimos, sino que por los artículos, las revistas y toda la trayectoria que Alberto y su equipo tienen, estamos con los mejores en el tema. Gracias a la Unión Europea, a Luxam, a Eurosan Occidente también, por permitirnos esta oportunidad de tener personas de alto nivel que nos puedan transmitir estos conocimientos y estar, digamos, hacia la vanguardia. No estamos haciendo, como dicen así, como dando tumbos o como perdidos, porque tenemos guía y es la gente de la Universidad de Sevilla por medio de Alberto y su equipo que nos han ayudado mucho y son pues nuestros asesores. Pues nada más, quisiera agradecer, ¿verdad?, Isabela y Alberto por esto, y con esta conferencia de hoy damos por clausurado el curso que estamos dando a estos estudiantes. Muchísimas gracias, ¿verdad? Y bueno, para no perder más tiempo y quedar en el tema, dejo al doctor Alberto Romero, un gran exponente del tema de biomateriales y de bioplásticos, y pues vamos a estar muy contentos de poder entender y poder aprender lo que él nos va a transmitir este día. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes o buenos días para vosotros. Gracias a Marlon por la presentación. Para mí ha sido un gusto el poder colaborar o iniciar lo que son las relaciones con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y con todos los amigos ya, no solo compañeros, colegas y amigos, porque al final pues esto de la ciencia pues te va curtiendo pues también muchísimos amigos. Bueno, no traigo ninguna presentación del grupo de investigación, pero sí que quería un poco presentarme. Como ha comentado Marlon, pues nosotros pertenecemos al grupo de tecnología y diseño de productos multicomponentes. Y trabajamos, pues principalmente trabajamos con biopolímeros que aplicamos a diferentes campos, desde el punto de vista sobre todo de los materiales, aunque también hacemos algunas cositas en estabilizante de alimentos y alguna cosilla más. Sí, efectivamente tenemos una gran labor investigadora de divulgación de resultados científicos y bueno, podéis verlo en páginas pues Scopus, ORCID, etcétera. Bueno, sin más, voy a pasar a realizar pues la presentación de hoy. Bueno, cuando me contactaron, pues la verdad que me dio bastante ilusión pues poder interactuar con gente de otros países y sobre todo, bueno, a partir de todo el cariño que tengo a todos estos amigos, se hacéis querer, en Honduras. Así que nada, bueno, voy a pasar a la presentación. Deciros que si tenéis alguna duda, pues tendremos después un turno de preguntas. Y igual le he dicho que a los organizadores, pues que estoy abierto también a que quedemos si queréis otro día, discutamos, hacemos o no sé. Ahora como se hace todo de manera virtual, pues hacemos una cibercerveza, ciberreunión, cibercafé o lo que sea. Bueno, pues en primer lugar espero que estéis todos muy bien y paso un poco a presentar la cuestión de hoy. Bueno, yo lo denominé elaboración y caracterización de bioplásticos. Pero claro, a empezar a hablar ya directamente de bioplásticos sin saber cuál es la materia prima, pues me parecía un poco fuerte. Entonces, primero voy a hacer una pequeña introducción de cuáles son las materias primas. Después vamos a hablar de qué es un bioplástico, porque vamos a elaborar una cosa que no sabemos qué es. Y la verdad que hay bastante controversia en cuanto a las definiciones de bioplásticos. Después veremos los métodos de elaboración de bioplásticos, que porque son varios, y después algunas técnicas de caracterización de bioplásticos para evaluar pues, propiedades de todo tipo, desde propiedades mecánicas hasta propiedades funcionales, pasando por microestructurales. Bueno, voy a ver si puedo pasar la presentación un momento. Sí, bueno, lo primero que es importante saber que tenemos una gran cantidad de recursos. Una gran cantidad de recursos que muchas veces consideramos como residuos y que pueden ser materia prima para el desarrollo de los bioplásticos. De hecho, la Organización Nacional la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, establece que un tercio de los residuos alimentarios pues, se pierden. ¿Vale? Lo que pasa es que la situación es diferente. Tenemos que diferenciar pues, dos conceptos. Uno que es el que se denomina food loss, lo pongo en inglés porque es difícil de traducir al español, sería la pérdida de alimentos, y food waste, que sería, digamos, el desperdicio alimentario. Sea como fuere, los porcentajes son similares entre países en desarrollo y países desarrollados. Con lo cual, aunque los contextos parecieran diferentes, los porcentajes son los mismos. ¿Vale? De los países en desarrollo hay una gran cantidad de residuos que se generan o de agroresiduos que se generan durante los procesos, pues principalmente de producción, de almacenamiento, de procesamiento y de distribución. Básicamente es el resultado no deseado pues, de procesos agrícolas o de limitaciones en las técnicas de almacenamiento, infraestructura, ¿vale? Logística, marketing, packaging. Mientras que en los países desarrollados hay una gran cantidad de residuos que se generan, pero digamos, somos ricos y tenemos ese delito, entre comillas. Y bueno, meto España ahí porque son mayoría lo que se denomina food waste, que es el desperdicio alimentario, donde son, pues, se mejora lo que son todo el sistema de producción, de logística, pero tenemos una gran cantidad de alimentos que se pierden y que acaban como residuos, ¿vale? Con lo cual está basado más en la decisión o negligencia consciente de tirar la comida. Sea como fuere, tenemos ahí una gran cantidad de materia. Estamos hablando de 1,3 billones de toneladas al año de residuos alimentarios sin meternos en aquellos residuos que vienen de actividades directamente agrícolas. Con lo cual, fijarse la cantidad de materia prima que hay. Aquí vemos un poco los diferentes, lo que veía por países. Los países en desarrollo,
pues aparece que las mayores pérdidas se producen durante la producción y el almacenamiento, y en los países, pues, digamos, desarrollados, entre comillas, a veces, pues se produce lo que denominaba yo food waste, que es durante el consumo, ¿no? Sin entrar en más detalle, pues en todo proceso industrial, pues nosotros tenemos una materia prima y tenemos unos productos. Yo siempre le digo a todo el mundo que el mejor residuo es aquel que no se genera, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es optimizar los procesos industriales para no generar residuos. Si nosotros no generamos residuos, pues estamos transformando esa materia prima en un producto, con lo cual estamos sacándole pues ese valor añadido. Y es importante, es decir, tenemos que concienciarnos de que la materia prima pues entra, se hace una serie de transformaciones y se obtiene lo que es un producto. Pero todo proceso productivo pues tiene una serie de pérdidas, y esa serie de pérdidas pues se recogen pues en subproductos o en residuos. Pero atendiendo un poco a la minimización de residuos, lo primero es reducir en origen. El mejor residuo, el que no se genera. El segundo, pues reutilizar, ¿vale? Que es lo que nosotros denominamos como reciclaje, que es utilizar ese residuo para que entre de nuevo en el proceso productivo, como se ve aquí. Es decir, ese reciclaje, pues ese residuo entra de nuevo como materia prima en el proceso productivo. Después hay, digamos, lo que se denomina subproducto, que está relacionado con el concepto de recuperación, que sería, pues, ese residuo pues se utiliza con otro fin diferente al que tenía inicialmente, pero también tiene un valor añadido. Y después está aquello que es inservible, que se considera inservible, que se llama residuo. Bueno, cuando nosotros comparamos las definiciones, pues el subproducto, como bien se observa, pues es el producto no principal, pues que se obtiene o que no tiene aprovechamiento para determinadas aplicaciones, pero se puede utilizar para otra cosa. Mientras que residuo es aquello que queda inservible después de cualquier trabajo o operación, ¿vale? Estos dos conceptos a veces pues se confunden, y es importante, y yo de hecho también los voy a utilizar de manera indistinta, porque diréis, bueno, ¿y cómo voy a transformar un residuo si es inservible? Bueno, pues también pensaban que yo era inservible en el instituto y por lo menos llegaba profesor de universidad, ¿no? Entonces, creo que si se hacen las transformaciones correspondientes a esos residuos, se caracterizan y se transforman mediante transformaciones físicas y químicas y procesados termomecánicos, podemos obtener pues, productos de alto valor añadido, con lo cual ya eso que era inservible por modificaciones físicas y químicas, pues convertimos ese residuo en una materia prima para otro proceso productivo. Ahí es donde está todo el trabajo pues, de valorización de residuos, ¿vale? Y estoy hablando de residuos, es decir, aquello que tiran. Ayer pues estaba hablando con con una empresa muy importante de España que trabaja sobre alimentación, que son la empresa más importante en alimentación, que se llama Mercadona, y decían que ellos veían pues que las grandes minas que había estaban en los vertederos, y compartíamos esa misión. En los vertederos están llegando una gran cantidad de materias primas para otros procesos productivos, una gran cantidad de biomasa, una gran cantidad de materiales que se pueden utilizar. Y eso tenemos que verlo como una opción, como una oportunidad. De todas maneras, lo que iba, esto fue una noticia cuando empecé a trabajar con el tema de bioplásticos. Y la universidad pues se hizo eco, la Universidad de Sevilla se hizo eco de mi investigación, por ahí aparece mi nombre en el penúltimo párrafo. Y bueno, yo mandé pues esa noticia después de comentarla con la periodista, y ponía: obtienen bioplástico de emulsión a partir de sus productos de guisante. Después de pasarle la noticia a la jefa de prensa, a Mari Carmen Escamen, que la conozco perfectamente, bueno, pues sale publicada la noticia, ¿vale? En 2016. Y claro, me había cambiado, no sé si veis las diferencias, pero veis que, bueno, aparte del logo de la universidad, lo de la Unidad Cultural Científica, FESIT, y ponerle la fecha, hay una diferencia importante, que es el título. Entonces se pone: obtienen bioplástico de emulsión a partir de residuos de guisante. Entonces yo levanté el teléfono y le dije: Mari Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por publicar la noticia, pero no fue lo que yo te mandé. Yo verifiqué que lo había hecho bien. Y me dijeron: no, le cambié el título porque residuo vende más que su producto. Claro, ¿por qué quería yo decir que era su producto? Porque los destridos de guisantes se utilizan para alimentación de animal, con lo cual si se lo daban a las gallinas ya tenían un uso, con lo cual no era algo inservible. Pero a nivel, digamos, de prensa, de marketing, pues vende más, entre comillas, lo del tema de residuos. A mí me da igual, es decir, no estoy aquí para vender, estoy para transformar. Sea como fuere, nosotros tenemos que plantearnos que tenemos una materia
de menor valor añadido y tenemos que hacer esas transformaciones físicas y químicas para obtener productos de mayor valor añadido. Con lo cual, para lo que unos encuentran aquí, bien sea food loss o food waste, y lo ven como un problema, nosotros tenemos que verlo como una oportunidad. Y para ello, para afrontar esto, pues tenemos que hacer una serie de preguntas, ¿vale? Nuestro proceso productivo tenemos que decir, ¿cuánto genero de este residuo o subproducto? ¿Cuánto me cuesta gestionarlo? Y lo más importante para poder tener una transformación, ¿qué es lo que tengo? ¿Cuál es su composición química? Con lo cual, lo primero que hay que hacerle cuando tengamos un agroresiduo, pues es ver cuál es su composición química. Vemos las cosas de nivel macroscópico, pero al final, en la composición química, miramos un poquito más al interior de los residuos, ¿vale? Vamos a tener un poquito de corazón y nos fijamos en el interior, ¿vale? Pues tenemos que ver cuál es la composición. Entonces, hay diferentes residuos que tú lo puedes clasificar en función de los campos, pero yo no veo los residuos en función de los campos. Hay que ver los residuos en función de la composición, si son proteínas, hidratos de carbono, grasa, celulosa o hemicelulosa, que son los principales residuos que forman parte de, pues, bueno, de la industria o de los agroresiduos. Con lo cual, lo primero que me pregunto es cuánto genero. ¿Por qué? Porque si realmente genero muy poco, pues a lo mejor tengo que buscar a socios para establecer convenios para poder tener un recurso suficiente. ¿Cuánto me cuesta procesarlo? Porque a lo mejor tiene una valorización más alta y le estoy dando un uso bastante adecuado. Y lo más importante es saber cuál es mi composición una vez que tengo una suficiente producción y veo que, bueno, que el valor que yo le estoy sacando o lo que me cuesta es muy elevado, pues tendré que hacerle pues, una valorización a esos subproductos sabiendo cuál es su composición química. ¿Vale? Con lo cual, la composición química de estos agroresiduos van a ser básicamente, son proteínas, hidratos de carbono, donde ahí meto lo que es el tema de almidones. Después lo que son, a veces se mete dentro de los polisacáridos, que son la celulosa, hemicelulosa, también estaría por ahí la lignina, y después lo que son los lípidos, grasas, que forman parte de los residuos. Hay algo de cenizas, hay algunos otros componentes, pero creo que, bueno, tenemos que saber su composición para atacarlos. Y bueno, todo esto es porque es importante, bueno, porque tenemos que plantearnos un objetivo de desarrollo sostenible y estos objetivos son a nivel mundial. Nos hemos dado cuenta que la pandemia, y a pesar de eso parece que no aprendemos, no se resuelve vacunándonos de un país. El problema es un problema global y el problema medioambiental que tenemos es un problema global. No es un problema de Honduras o un problema de España, es un problema de todo el planeta. Y bueno, establecen los objetivos de desarrollo sostenible del 2030, pues el desarrollo de bioplásticos pues estaría dentro de muchos de estos objetivos de desarrollo sostenible. Yo hablé antes de reducir, hablé de reutilizar y hablé de reciclar. Tenemos que reeducar a la sociedad. Por lo tanto, es importante ver esto como una opción responsable para alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible. Además de las 3 R, la R muy importante es reeducar. Y bueno, ¿cuál es el objetivo que establecen estos objetivos de desarrollo sostenible? Pues la igualdad entre las personas, proteger el planeta y asegurar la prosperidad. Con lo cual creo que si nosotros reducimos residuos, pues vamos a mejorar en esos 3 aspectos. Y al final, ¿quiénes son los responsables? Muchas veces echamos la culpa a los gobiernos y los responsables debemos ser todos, desde el gobierno, el sector privado, el sector público, la sociedad civil y cada uno de nosotros de manera individual. Estamos consumiendo, no sé exactamente en Honduras, pero nosotros en España estamos consumiendo 2 veces los recursos correspondientes, lo que nos corresponde en función del planeta Tierra. Es decir, el 20 de mayo del año pasado nos consumimos los recursos, nos chupamos los recursos correspondientes al año 2020, con lo cual esto es insostenible. Estamos generando una gran cantidad de residuos porque tenemos que cambiar lo que es el paradigma. Tenemos una filosofía de producción de extraer, producir, usar y tirar, y tenemos que cambiar el paradigma y pasar digamos, de una visión lineal a una visión circular, que sería lo de extraer, producir, utilizar y reciclar, volviendo de nuevo a entrar esos residuos como materia prima en los procesos productivos. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos básicamente pues 2 cosas. Unas mejoras medioambientales, ¿por qué? Porque estamos evitando lo que es el impacto de esos residuos en el medio ambiente, que mucha gente me dice, bueno, pues que son biodegradables.
Sí, pero si tú llenas de un pantano de recursos biodegradables, también tienes un impacto importante. Después también estamos reduciendo la cantidad de residuos que estamos generando, la cantidad de recursos que estamos extrayendo, perdón. Si aprovechamos esos residuos y pensamos de manera circular, estamos aprovechando eso para que entren como materia prima en nuestro proceso productivo, con lo cual disminuimos también los costes de materia prima. Nos estamos chupando el planeta, ¿vale? Con lo cual vemos ahí el beneficio medioambiental. Y además estamos generando una cantidad de productos importantes para que además son biodegradables en el caso de los residuos alimentarios, con lo cual, bueno, estaba viendo una noticia precisamente antes de conectarme que decían que habían encontrado microplásticos en las abejas. Imaginarse, es decir, cada minuto que estamos aquí pasando hay un camión de gran tonelaje que se está tirando a los océanos, ¿vale? De plástico. Con lo cual, un plástico que tardará 400, 500 años. Cuando comemos pescado ya estamos comiendo plástico, con lo cual tenemos un problema de salud, un problema medioambiental. Y después las empresas se están empezando a dar cuenta que no solo es un beneficio medioambiental y supera y mejoran en green marketing, sino que también tenemos un beneficio que es un beneficio económico, porque podemos aprovechar esos residuos, mejoramos y disminuimos los costes de gestión de residuos y disminuimos también los costes de materia prima, porque no tenemos que gastar tanto en materia prima. Así que creo que tienen la conciencia de beneficios medioambientales, en definitiva para la salud, y sin duda también beneficios económicos. Y en todo esto, bueno, los objetivos de desarrollo sostenible, por eso es importante que pensemos y colaboremos entre los diferentes países, porque para mí el más importante de todos los objetivos es el 17, que es alianza para lograr objetivos. Y entre todos creo que es mucho más fácil y vamos a llegar a soluciones. No podemos hacer la guerra cada uno por nuestra cuenta. Y bueno, ya pasando a lo que es el tema de bioplásticos, bueno, podríamos preguntar, ¿qué es un bioplástico? Pues es una gran pregunta, ¿vale? No queda muy claro, imagino que ya lo habréis visto en el curso. Lo primero que se data sobre bioplásticos es en el libro del Éxodo, donde la madre de Moisés pues, construye su arca de juncos, brea, ¿vale? Y limo, que es un bioplástico natural pues, reforzado con fibras. Pero estamos rodeados en la naturaleza de diferentes bioplásticos, el ámbar, la laca, son materiales tipo látex, pero que tienen un comportamiento similar de origen biológico y se comportan como si fueran plásticos, con lo cual podremos considerar eso como bioplásticos. Si vamos a los plásticos convencionales, al final los plásticos convencionales son nada más que polímeros. Pues los bioplásticos son nada más que polímeros o biopolímeros, es decir, cadenas de segmento que se repiten. Y los polímeros, bueno, la diferencia entre plásticos y polímeros, o bioplásticos y biopolímeros, a mí me gusta resaltarla porque significa, básicamente un plástico es un polímero pues procesado y con sus correspondientes aditivos. Cuando tú añades los diferentes aditivos a ese polímero, pues tiene lo que es el plástico, ¿vale? Y lo procesas de manera conveniente. Pero claro, seguimos sin definir lo que es un bioplástico. Yo me fui a la definición del Centro de Investigaciones Biológicas, del CSIB, y establece que un bioplástico de origen natural, producido por organismo vivo y con carácter biodegradable, bla, 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 bla. No es así. El primer concepto, definición que se establece para el concepto de bioplástico, lo establece lo que es la European Bioplastic, que es la institución que aparece aquí abajo a la izquierda, donde podéis ver pues bastante información, podéis entrar en la página y aparece bastante información muy, muy interesante. Por eso ni siquiera lo he traducido. Pero básicamente define bioplástico como, o lo divide, digamos, en esta cuadrícula. Por un lado están aquellos que tienen un origen biobase, es decir, que viene de biomasa, que sería, digamos, todo lo que está de color amarillo-verde. Y por otro lado, a la derecha, pues sitúa aquellos que son biodegradables, que son aquellos que aparecen en azul. Con lo cual, la European Bioplastic establece como bioplástico aquellos materiales que cumplan al menos una de las dos condiciones. Dice, bueno, ¿qué pasa si cumple las dos? Pues si cumple las dos, perfecto, mucho mejor. Pero al menos tiene que cumplir una de las dos propiedades. ¿Cuáles son las dos propiedades? Bueno, las dos propiedades son, pues, que sea de origen biológico, pero ¿podemos tener materiales biológicos que no sean biodegradables? Sí. Ahí está el BioP, el BioPET, la biopoliamidas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y podemos tener materiales que vengan del petróleo y sean biodegradables. Pues abajo a la derecha lo vemos, ¿vale? Ahí tenéis el PBAT
o el PCL, la policaprolactona, que son polímeros que vienen del petróleo, pero son biodegradables. Con lo cual, cuidado porque nos engañan y aprovechan esto para engañar, por lo menos que sepamos, que seamos conscientes de qué es lo que tenemos. No digo que esté mal un biop, no digo que esté mal la policaprolactona, yo la utilizo muchísimo, se utiliza muchísimo en el campo de los biomateriales, por ejemplo, para implantes, pero tenemos que ser conscientes de lo que tenemos, ¿vale? Y todo tiene unas ventajas y unos inconvenientes. Y sin duda lo que se considera bioplástico 100% son aquellos que son biodegradables y además vienen de biomasa. Que eso es lo que yo quiero que nos quede claro, que es un bioplástico, porque muchas veces la gente me pregunta, ¿y qué es un bioplástico? Pues depende, pero con que cumpla una de las dos ya se considera bioplástico. Después están los plásticos convencionales, que no los he remarcado, pero son aquellos que vienen del petróleo y además no son biodegradables. La mayoría de ellos son reciclables. El problema es que, bueno, no sé, por las cuestiones de gestión, pues no se lleva a cabo lo que es un adecuado reciclaje de los mismos. Con lo cual tenemos polímeros que vienen de renovables, los bio-based, los que vienen de materia biológica y aquellos que vienen de recursos fósiles, que son... Tenemos que diferenciar pues ventajas e inconvenientes de uno y otro. ¿Qué ventaja tiene el hecho de tener un no biodegradable y que sea de biomasa? El biopet o el biop o el etcétera, etcétera. Bueno, estos pues vienen de materia biológica, ¿vale? Y además lo ponen súper bonito. Si veis ahí las etiquetas, esto sería un ejemplo, pues veis ahí el green polietileno. Ahí lo tenéis. Te lo venden como súper bien. Captura CO2, por lo tanto se considera que viene de biomasa, captura CO2, pero al final tienes que hacer unas transformaciones químicas. Y no lo veo mal, pero al final tienes un material que se llama el biop o el green polietileno, el polietileno verde o polietileno terestalato verde, que no voy a entrar en procesos productivos, pero bueno, lo veis ahí, básicamente son procesos de producción de etanol y después hacen procesos de polimerización, pero que tenemos que saber que esos materiales vienen de materia, digamos, de alimentos, compiten con el sector alimentario y además estos materiales no son biodegradables, con lo cual la diferencia fundamental entre un polietileno y un biopolietileno es diferente, pero el proceso al final es el mismo, porque estamos teniendo polietileno en ambos casos. Polietileno químicamente igual, evidentemente con las mismas propiedades. Pero quiero que quede claro esto, por lo menos para que sepamos cuál es el problema. Claro, si nosotros conseguimos reciclarlo, pues genial, pero pasaría igual que con el polietileno derivado del petróleo. La única base es que uno viene del petróleo y el otro viene de los cultivos, que no sé qué es peor. ¿Qué estamos trabajando? Bueno, también estamos trabajando en esta línea. ¿Por qué? Si nosotros conseguimos obtener lo que son residuos y caracterizarlos, no está mal hacer biop, pero siempre que sean a partir de residuos, no a partir de cultivos. ¿Por qué? Porque si bien a partir de cultivos estamos compitiendo con el sector alimentario, con lo cual si no tenemos alimentos suficientes o la capacidad de la tierra es limitada, no podemos competir de esa forma. ¿Vale? Ese sería, digamos, uno de los problemas. Por otro lado están aquellos que vienen de recursos fósiles, y ahí veis el PBAT o el PCL. ¿Qué ocurre? Bueno, pues estos sí son biodegradables, la mayoría no, pero algunos sí, como estos, pero claro, tenemos pues la dependencia del petróleo, que es una fuente no renovable. Con lo cual, bueno, ahí vendría pues el problema de que viene de una fuente no renovable, o por lo menos de una renovabilidad no muy rápida. Y después están aquellos que son los 100%, que serían aquellos que plástico biodegradable a partir de materia biológica, ¿vale? Que esto pues son realmente aquellos que cierran totalmente el ciclo, porque viene de materia biológica, transforma, obtiene productos y vuelve de nuevo a, digamos, directamente a la naturaleza. De esta manera tenemos pues derivados de almidones, derivados de plásticos, el PLA, por ejemplo, que es el ácido poliláctico, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el gran inconveniente? Bueno, gran inconveniente, la gran incógnita es obtener estos materiales que son los que más trabajamos nosotros para que tengan las propiedades similares a los plásticos convencionales o a los plásticos que estábamos tratando antes. No me vale hacer lo que es un bioplástico muy bueno si después no tiene las propiedades de lo que quiero aplicar. Tiene que tener su funcionalidad. Y ahí está todo el gap científico, en conseguir evaluar todos esos agroresiduos y darle lo que es un procesamiento adecuado para tener lo que son unos bioplásticos que cumplan las expectativas de mercado.
Y en ese es el gran trabajo en el que desarrollamos. ¿Qué ventajas tenemos? Pues lo que comentaba, disminuimos la extracción de recursos. No estamos compitiendo con el sector alimentario, estamos utilizando residuos. Aprovechamos esos residuos que no van a tener un impacto en el medio ambiente. Estamos produciendo productos que son biodegradables, que van a volver a la tierra, que se van a degradar. ¿Vale? Pensar que esto no todo es blanco y todo tiene sus problemas, ¿vale? Porque lo que decía, si tú tienes un impacto muy, muy grande, también tiene, aunque sea biodegradable, también puede generar problemas. Y sin duda, pues van a aumentar la competitividad de las empresas, por lo que comentaba. Si volvemos a utilizar esos recursos y disminuimos los consumos de materia prima, mejoramos la competitividad de las empresas. Y eso sería un poco el objetivo y, digamos, los bioplásticos que realmente se consideran 100% bioplásticos. Pero, en definitiva, todos consideran que cumpliendo uno de los requisitos son bioplásticos, ¿vale? Aquí pongo un poco lo que es la clasificación, que son los bioplásticos según la European Bioplastic, que dice que un material plástico se define como aquel que viene de biomasa, biobase, eh, que es biodegradable o que presentan ambas propiedades. Que sea biodegradable básicamente es que se degrade lo que es en el ambiente y dé como resultado pues agua, dióxido de carbono y el compost, ¿vale? Básicamente. La normativa que establece, bueno, pues la normativa actual no hay una normativa sobre bioplásticos muy adecuada, sino que se hablan de plásticos compostables o materiales compostables o no compostables. Y para ello pues se utilizan determinados estándares. Ahí están los estándares de la Sociedad Americana de Ensayo de Materiales, la ASTM, American Society of Testing of Materials, que donde establece pues dos normativas, una para plásticos compostables y otra para empaques compostables, que ahí tenéis la referencia, que dice básicamente pues que durante un periodo de compostaje, pues al menos el 90% después de 84 días se desintegre, que se biodegrade el 90% del carbono y que aquello que genere pues no sea tóxico para las plantas. Esos serían materiales compostables. Sin duda, estos materiales biodegradables que vienen de materia biológica, pues se degradan mucho más rápido, con lo cual cumple perfectamente lo que es la normativa de plásticos. ¿Qué ocurre? Pues al no haber una normativa de bioplástico, como cumple de sobra, pues directamente se consideran, aunque se hacen estudios de biodegradabilidad, se consideran que son totalmente biodegradables. Claro, aquí tenemos un poco el problema que tenemos que controlar, pues que tenemos unos materiales que son biodegradables y que vienen de biomasa, que son geniales, pero tenemos una ventaja y un inconveniente fundamental. La ventaja fundamental es que son biodegradables. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues eso ya me lo ha dicho. Claro, se degradan en el ambiente y con lo cual se integran de nuevo en los procesos productivos. Pero tiene un inconveniente y es que son biodegradables. Y dice, bueno, pero eso no era la ventaja. No. El problema es que tenemos que conseguir que la degradación, que normalmente es una degradación hidrolítica, ¿vale? Aunque se pueden degradar por bacterias, hongos, etcétera, pero esa degradación se genere lo suficientemente lenta para que pueda funcionar de manera óptima durante su proceso de su tiempo de vida. Y por eso es muy importante hacer un análisis del ciclo de vida de estos materiales. Digamos, esa biodegradabilidad es un arma de doble filo. Nos sirve para disminuir el impacto medioambiental, pero tengo que evitar que se me degrade demasiado rápido. Entonces, si vemos un poco la evolución de la capacidad de producción de bioplásticos a nivel mundial, vemos que en el año 2020 pues, llegamos a 2,111 millones de toneladas. Bueno, ahí tenéis los datos y vemos cómo lo diferencian dos tipos. Los que están en verde y aparece lo que es la proyección hasta el año 2025, que son aquellos que son no biodegradables, aquello que decíamos el bio no sé qué. Es decir, vienen de materia biológica, pero no son biodegradables. Y después los que están en amarillo rosita con la proyección, que son aquellos que son biodegradables, ¿vale? Y veis que, bueno, que el objetivo es tender a no tanto los bio PET, que está muy bien, sino ir más a materiales cuya origen sea biológico y que sean biodegradables para evitar lo que es impacto medioambiental. Porque si al final obtenemos algo a partir de material biológico, pero no se recicla, pues tenemos el mismo problema que si viniera del petróleo o agrandado. Aquí veis un poco lo que es la distribución de producción de bioplásticos del año 2020, ¿vale? Donde veis, pues, aparecen pues los principales. A la izquierda están aquellos que decía eso, que vienen de materia biológica y son no biodegradables, y a la derecha aparecen aquellos que vienen, que son biodegradables, ¿vale? Ahí tenéis el PBAT, el PBS, PLA, los polihidroxialcanoatos, ¿vale? Que son derivados
bueno, aparece el polihidroxivalerato, polihidroxibutirato, que están dentro de estos, ¿vale? Que se hacen de forma bacteriana, o aquellos de modificados, los almidones modificados, etcétera, ¿vale? Aquí vemos que de toda la producción, pues el 46% está en Asia. Es verdad que en Europa están concienciados y bueno, se prevé que Asia siga liderando la producción de bioplástico también en los próximos años. Esperemos que América o esos países que estáis en desarrollo, pues podáis tomar partida en esto y que sean muy, muy, muy grandes los porcentajes también. Al final tenemos una serie de retos tecnológicos que tenemos que cumplir. Y bueno, a lo largo de la historia ya habéis visto que bueno, empezábamos con los materiales tradicionales, pasábamos a materiales sintéticos y aparece ahí un cambio de paradigma porque se establece lo que son, pues que tenemos limitación de recursos, tenemos volatilidad de precios y tenemos un impacto medioambiental de los residuos muy importante. Y ahí aparece lo que comentaba de la importancia del análisis de ciclo de vida de los materiales. Tenemos que optar por materiales de manera biológica y que sean biodegradables para mejorar y llevar a ese cambio de paradigma, porque no podemos seguir consumiendo como estamos hasta ahora. ¿Qué ocurre? Pues no es cuestión de decir los plásticos son malos y los bioplásticos son buenos. No, las cuestiones, bueno, yo que vivo en un país totalmente polarizado, lo aseguro, me encanta el gris cada día más, que las cosas no son blanco ni negro, hay muchísimos matices, ¿no? Nosotros partimos de una serie de agroresiduos que forman parte, que son agropolímeros, que tenemos que saber modificar químicamente. Al final son cadenas de carbono e hidrógeno de forma más o menos ordenada y que tenemos que hacer esas transformaciones y provocar el flujo hasta obtener lo que son materiales del tamaño que nosotros queramos o de la forma que nosotros queramos. ¿Qué características suelen tener? Bueno, pues suelen ser hidrofílicos, no todos, tienen una velocidad de degradación rápida comparada con los plásticos convencionales. Tenemos que controlar esa velocidad de degradación, por lo que decía, durante el tiempo de funcionamiento no se puede degradar. Y claro, esa velocidad de degradación, ¿qué ocurre? Pues que altera las propiedades mecánicas, con lo cual tengo unas propiedades mecánicas moderadas. Tengo que evaluar esas propiedades mecánicas. Y dice, bueno, ¿y cómo lo hago? Pues puedo utilizar eso y hacer transformaciones para que mi velocidad de degradación sea más pequeña, con modificaciones de materia prima y de procesado, incluso aplicando algunos refuerzos mediante entrecruzamiento, jugar un poco, hacer el Lego de los biopolímeros, sin costes tampoco tan elevados, podemos llegar a obtener lo que son materiales mucho más, digamos, con mejores propiedades mecánicas, con lo cual modificar o alterar o tunear, como se dice en inglés, su velocidad de degradación. Lo cual es importante y bueno, y no voy a entrar en aplicaciones, pero sí que las aplicaciones pues serían en base alimentario. Nosotros estamos haciendo también matrices para liberación controlada de nutrientes e incluso utilizamos residuos de la industria cárnica para sacar el colágeno y hacer lo que son andamios con aplicaciones biomédicas, ¿vale? Para la medicina regenerativa. Con lo cual, los bioplásticos, digamos, 100%, para que me entendáis, son aquellos que vienen de la materia biológica y además son biodegradables, que son los que me voy a centrar. Y están pues dos grandes grupos, que son aquellos derivados de biopolímeros, que son las proteínas, que al final las proteínas son secuencias de aminoácidos que se repiten mediante lo que es un enlace peptídico, un enlace químico, y aparecen los que son los polisacáridos, que son aquellos que, pues, que se repiten mediante lo que es un enlace O-glucosídico. Después, bueno, pueden encontrar algún tipo de lípidos o resinas que también entran o forman parte de esos bioplásticos. Por otro lado, aparte de estas materias primas, estas no se pueden procesar solas, pero fijarse que al final un polímero es una secuencia de monómeros. Un biopolímero, que es lo que estamos hablando, que es una proteína, un polisacárido, es una secuencia de monómeros. Químicamente es lo mismo, solo que no son cadenas de carbono, 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 sino que son aminoácido, aminoácido, aminoácido o polisacárido, 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 monosacárido en este caso. Y esa sería un poco la secuencia y la filosofía es exactamente la misma. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Para procesarlos, pues no es tan fácil en el sentido de que necesitamos pues un medio, algo que ayude a procesar estos bioplásticos, ¿vale? ¿Y qué es lo que necesitamos? Pues básicamente lo que se denomina un plastificante. Un plastificante, ¿qué es lo que hace? Un plastificante es aquel que te pone las velitas cuando tienes una cita, ¿vale?
lo que hace es que disminuye lo que son las interacciones entre las moléculas. Imaginarse que tuviéramos las moléculas totalmente formando lo que es una malla, ¿vale? Con lo cual el plastificante consigue de alguna forma desmembrar eso y además mejora, por lo tanto, lo que es la movilidad de las cadenas. Y eso facilita, pues, bueno, que estén más alineadas las cadenas, pues facilita pues, lo que aparece aquí, que aparezcan estructuras pues, mediante interacción entre las diferentes cadenas. Después se van estableciendo lo que son interacciones, que pueden ser interacciones físicas principalmente, entre el biopolímero y el plastificante incluso, o entre los diferentes biopolímeros. Interacciones físicas me refiero a puentes de hidrógeno, o interacciones químicas como son enlaces químicos directamente entre diferentes biopolímeros. Y además podemos ayudarle un poquito y le podemos adicionar pues agentes de entrecruzamiento. Agentes de entrecruzamiento que serían, digamos, cuando tiene dos cadenas, tiene una fila, tiene otra fila y se dan la mano. Algo que permita pues que se den la mano entre ellos. Digamos, es el pacto que hay entre las cadenas. Se da la mano a uno, le da la mano a otro y permite pues modificar las propiedades mecánicas de la microestructura. Agentes desnaturalizantes, si tenemos problemas de biopolímeros, principalmente proteínas desnaturalizadas, pues se puede utilizar, o algún tipo de agente de refuerzo o agente funcional que nos dé una función o que refuerce las propiedades mecánicas. Cuando digo agentes de refuerzo pueden ser materiales de relleno, monmorillonita, por ejemplo. Agente funcional me refiero, por ejemplo, si mi aplicación es que sea, por ejemplo, libere nutrientes, pues le puedo poner sales de, por ejemplo, de zinc. Nosotros tenemos un problema importante porque tenemos los suelos carentes de zinc. Pues metemos sales de zinc para que ese bioplástico, cuando se desintegre en la tierra, pues vaya liberando de manera controlada el agua y el zinc. En definitiva, aquellos agentes que puedan modificar pues, propiedades de cualquier tipo. ¿Y cómo procesamos un bioplástico? Bueno, pues básicamente lo que se ha utilizado siempre, y veis ahí la primera referencia de Gontard, que fue bueno, uno de los grandes propulsores iniciales, es lo que se denomina el método físico-químico o método de casting. Un momentito. Perdonadme. El método de casting consiste básicamente en... Los métodos son comunes, ¿no? Pero consiste básicamente en unir un biopolímero con un aditivo, utilizando un disolvente, incluso puedes utilizar lo que es un plastificante que ayude, y formas un líquido. Ese líquido lo colocas en un recipiente, bueno, lo mezclas, lo colocas en un recipiente y se seca. Un proceso de secado. Lo que pasa es que está muy bien para obtener films. Nosotros estamos haciendo, por ejemplo, ahora casting con biopolímeros, acetato de celulosa, algunos otros biopolímeros, que lo que conseguimos es, estamos metiendo también nanopartículas, pero con otra función, para obtener lo que son filtros pues, antimicrobianos, por ejemplo, para que tengáis una idea. Es un proceso de secado. Pero básicamente el proceso es el mismo todo. Primero tienes una rotura de los enlaces intermoleculares entre las cadenas, ¿vale? Incluye, puede hacer modificaciones físicas o incluso algún tipo de agente que permita lo que es la ruptura de enlaces covalentes. Después tiene, el segundo paso sería una reorganización y orientación de las cadenas. Primero los rompes y después las orientas, como decía antes con el tema del plastificante. Las cadenas de polímero en una dirección y dándole la forma deseada. Y después lo procesas y genera nuevos enlaces intermoleculares o interacciones para estabilizar pues, los entramados tridimensionales y formando pues, son las estructuras que nosotros queremos. Eso sería lo que es el método de casting. El método termoplástico, que fue, digamos, el gran cambio que hicimos nosotros pensamos, bueno, podemos hacer lo mismo, pero vamos a hacerlo igual que hacemos los plásticos convencionales. Si los plásticos convencionales lo que se hace es que se funde un material y se le da una forma, ¿por qué no lo hacemos nosotros igual? Y eso es un poco lo que nosotros hicimos. Cogimos los biopolímeros, utilizamos también plastificante, porque al final lo necesitas para decir eso, para poner las velitas, para que los biopolímeros se orienten. Utilizamos pues agentes o aditivos, como mencionaba, que pueden ser de refuerzo reticulante, no siempre es necesario. Hacemos un mezclado y obtenemos lo que es una masa moldeable. Un mezclado donde controlamos lo que es el tiempo y la velocidad de agitación. Y esa masa moldeable podemos procesarla por diferentes métodos. Yo aquí he puesto moldeo por compresión, pero podemos hacer extrusión, soplado, termomoldeo e inyección. Si veis ahí, he querido poner, he buscado la estadística de cómo varía el número de publicaciones a nivel internacional en los últimos años, hasta 2020, de las diferentes técnicas de procesado.
y veis cómo cada vez se utilizan pues todas las técnicas de procesado, está aumentando el número de publicaciones, pero fijarse cómo la técnica, por ejemplo, de extrusión o la técnica de compresión, la técnica de, vaya, prácticamente todas pues están ganando muchísimo peso, ¿vale? Y veis ahí, pues básicamente no voy a parar a explicar la extrusión, ahí tenéis el tornillo de extrusión, ahí tenéis lo que es la inyectora, termomoldeo o soplado. He dejado los dibujos porque creo que son bastante referentes en cuanto al uso. Nosotros utilizamos, pues utilizamos, el soplado es más difícil, ¿vale? Pero sí que utilizamos las tres, tanto extrusión como compresión, como inyección, ¿vale? Y hacemos casting también, como lo comenté. Yo he puesto aquí un esquema de lo más básico que hacemos nosotros, ¿vale? Que es un poco alguna caracterización que hemos hecho con materiales similares al vuestro. Nosotros cogemos una harina de biopolímero, podemos utilizar, nos ayuda a utilizar plastificantes, podemos utilizar un aditivo si queremos modificar alguna de las propiedades, hacemos lo que es un mezclado. Una vez que tenemos el mezclado, en una mezcladora, que después comentaré un poco, obtenemos una masa. Después hacemos un proceso que puede ser moldeo por inyección, por compresión, por lo que sea. En este caso por inyección, nos gusta hacerlo por inyección porque puedes controlar muy bien lo que son las condiciones del bioplástico. Es decir, puedes controlar muy bien la forma y controlar tanto la temperatura. Hacemos un tratamiento, no siempre necesario, de reforzamiento mediante introducir lo que es el bioplástico una vez procesado en un horno en unas temperaturas que varían entre 40 y 100 grados para reforzar su estructura y obtienes el bioplástico, ¿vale? Eso nos da un poco de resistencia mecánica en algunas ocasiones y obtienes el bioplástico. Nosotros lo hacemos a diferentes tamaños de probeta porque son los que marcan la normativa, para que después podamos caracterizarla según las normativas STM o según las normativas ISO. Aquí quería plantearos una diferencia. No solo hacemos bioplástico, sino que después de hacer esos bioplásticos de mezclado, moldeo y tratamiento deshidrotérmico, a veces lo metemos en agua para eliminar lo que es el plastificante. Como el plastificante suele ser, no lo he dicho, pero son polioles, o son agua o polioles, como el sorbitol o la glicerina, que serían, digamos, los más habituales, pues podemos meterlo en agua para eliminar ese plastificante y formar lo que es una estructura que pues tenga poros. A veces para algunas aplicaciones es importante. Nosotros lo utilizamos para matrices, haciendo inmersiones pues, en agua, en etanol o en disolución salina saturada de algún componente que queramos incorporar y permite pues, crear poros, eliminamos el plastificante y podemos incorporar el micronutriente. Y después pues finalmente hacemos un secado. Un secado principalmente por liofilización para no ir a temperaturas muy altas, aunque podemos trabajar a temperatura, eso es, digamos sería vacío, a temperaturas muy bajas para no alterar la estructura de los biopolímeros, pero lo podemos también hacer a menor temperatura, pero sin, digamos, pues, más tiempo. Bueno, yo decía que la primera etapa es coger los diferentes ingredientes y mezclarlos y obtener lo que es la mezcla homogénea. Bueno, ahí tenéis un poco, nosotros lo que hacemos es modificamos esa estructura, la mezclamos, tenemos aquí un agitador contrarrotatorio. El objetivo es obtener una masa homogénea de biopolímero como los plastificantes, incluyendo los aditivos. Creo que lo visteis en el vídeo, así que bueno, creo que simplemente son dos tornillos que giran en sentido contrarrotatorio, una capacidad de ocupación aproximadamente del 90% y podemos trabajar en condiciones isotérmicas o en condiciones adiabáticas. En función, ahí veis un poco lo que son los intervalos de funcionamiento. Estas máquinas también permiten hacer otras cosas, es decir, puedes utilizarlo para ver el comportamiento de fusión o degradación de polímeros fundidos, puedes cuantificar la viscosidad al agregar nanopartículas a otros aditivos. Se utiliza también para PVC, para estudiar lo que son las mezclas de plastificación de PVC, es decir, tiene un montón de funcionamientos, ¿vale? Puedes estudiar la vulcanización del elastómero, es decir, no solo sirve para bioplásticos, sino para muchísimas cosas en plásticos convencionales. Pero lo que hacemos básicamente es controlar el par de torsión y la temperatura durante el tiempo de mezclado. Y obtenemos una masa moldeable, tal como la que aparece aquí. Y después esa masa moldeable tenemos que llevarla pues a moldear bien por compresión, por inyección o por extrusión. Os comentaba lo que es el proceso de inyección. Claro, para moldear eso necesitamos pues una temperatura que esté previa al proceso de, digamos, de inyección en este caso, y tendremos que tener una temperatura que tengamos en el molde. Con lo cual lo que hacemos es ciertas caracterizaciones y para ello pues utilizamos algunos métodos como
determinamos los módulos viscoelásticos mediante un analizador dinamo-mecánico, que básicamente consiste en coger la masa y aplicarle lo que es digamos, una deformación por compresión. Al aumentar la temperatura y sacamos lo que es la temperatura de transición vítrea, nos ayuda, ¿vale? ¿Sabéis lo que imagino que sí saben lo que es la temperatura de transición vítrea, si no lo comentamos, pero nos ayuda de alguna forma a procesarlo. Claro, también nos pueden ayudar otras técnicas de caracterización térmica, como la calorimetría diferencial de barrido. Al final, ¿esto que nos permite? Pues seleccionar las condiciones de inyección, ¿vale? Y diré, bueno, ¿y la temperatura que pongo en el molde qué es? ¿Mayor o menor que la que tengo en el cilindro? Bueno, lo veremos. El objetivo es llenar el molde, ¿vale? Con lo cual tenemos que fundir el polímero, el biopolímero. No llegamos a fundirlo, sino simplemente reblandecerlo, es decir, que esa masa se pueda moldear. Introducimos ese material a presión en un molde, le aplicamos presión y temperatura para que, igual que los plásticos convencionales, y finalmente pues traemos la muestra del molde sin deformación, sin deformarse. Conseguimos obtener plásticos similares a los plásticos convencionales. Bueno, ¿qué diferencia hay? Básicamente ninguna. Tenemos una temperatura en el cilindro y tenemos una temperatura en el molde. Yo siempre le digo a mis estudiantes, si algo no fluye, sube la temperatura. Con lo cual, si algo no fluye, pues intenta, si mi relación con mi mujer no fluye, a veces subo la temperatura. O a veces, si algo no fluye con tu compañero de trabajo, le metes presión. Al final, temperatura y presión, pues disminuye la viscosidad o mejora que de alguna forma las cosas fluyan. Existen evidentemente algunos factores, ¿no? El peso molecular, configuración química, cristalinidad o estabilidad que van a afectar a todo eso. Bueno, no quiero ponerme a explicar lo que es el mecanismo de inyección porque creo que tampoco vamos muy bien de tiempo, pero básicamente consiste en introducir lo que son la masa. A nivel industrial aparece una serie de tornillos que permiten que avance esa masa y después pues se inyecta, ¿vale? Y se produce lo que es la compactación. La compactación es muy importante porque es una vez que la mezcla pues se introduce lo que es en el molde y eso pues se deja un tiempo ahí para evitar lo que son las tensiones internas y de alguna forma le dé lo que es la conformación final. Después retrocedes y vuelves a formar lo que es el ciclo. Esos son ciclos de inyección, pero son ciclos de inyección que podría hablar tanto de plásticos convencionales como de bioplásticos. Al final, como veis, el procedimiento es exactamente el mismo. ¿Nosotros qué es lo que hacemos? Pues lo utilizamos a nivel de laboratorio. Entonces metemos la masa en un cilindro, como se ve en la figura. Veis a la izquierda veis el proceso industrial, a la derecha veis el proceso de laboratorio en el cual sirve también para plástico, también trabajamos con plásticos convencionales. Tenemos un émbolo, el que permitirá introducir lo que es la presión, tenemos un cilindro donde colocamos lo que es la masa moldeable y después tenemos un molde donde tenemos que colocar lo que es la temperatura. Bueno, estas son un poco las variables que influyen en un proceso de inyección, que tampoco me quiero parar mucho porque hay hasta 200 variables diferentes que pueden afectar a un proceso de inyección, con lo cual podríamos estar aquí hablando de cuál es la presión, la inyección, la temperatura, pero al final está todo relacionado con el diseño, las temperaturas del cilindro y del molde, las presiones a las que tú apliques y los tiempos, ¿vale? Al final, temperatura y tiempo siempre están relacionados, ¿vale? Es decir, si tú estás a 40 grados, bueno, está muy bien el primer día, pero cuando llevas una semana ya está que te derrites. Pues aquí en Sevilla es así. Pues igual, los moldes, pues las masas, pues tienes que controlar pues tanto la temperatura como el tiempo. Eso y claro, tenemos que ver las características. La caracterización nos permite determinar si esas masas, pues son materiales, porque yo siempre le pregunto a mis alumnos, bueno, pero las masas de bioplástico son materiales termoplásticos o termoestables, porque eso va a marcar la temperatura que tengamos en el cilindro, la temperatura del molde. Si tenemos un material que al aumentar la temperatura, normalmente actúan como una situación intermedia entre termoplástico y termoestables. No sé si sabéis cuál es la diferencia. Básicamente consiste en que los materiales termoplásticos pues lo que hace es que aumentas la temperatura, los fundes y después disminuye la temperatura para obtenerlos y los termoestables, pues una vez que ya aumenta la temperatura, lo procesas y ya se queda con esa forma de manera indeterminada. Ya al aumentar la temperatura lo que haces no lo fundes, sino que lo destruyes, básicamente, muy, muy por encima.
Nosotros normalmente utilizamos temperaturas en el cilindro que pueden ir desde 20, 30, 40, 50, 60 hasta materiales en el molde que pueden tener pues 100, 120, 140, 150. No mucho más, es decir, las temperaturas de trabajo, y es una de las grandes ventajas de los bioplásticos a la hora de los costes de funcionamiento frente a los plásticos convencionales, es que trabajamos con temperaturas por debajo de los plásticos convencionales. ¿Por qué? Porque si trabajamos por encima no estamos cargando las proteínas. O si trabajamos por encima estamos modificando o alterando o cargándonos totalmente lo que son los polisacáridos. Por lo tanto, es muy importante establecer esas condiciones de trabajo de funcionamiento de temperatura. Aquí tenéis un poco cómo funciona. Básicamente se coloca, como yo decía, primero hemos hecho lo que es la masa moldeable, donde lo que hemos hecho es romper todos los enlaces. Hemos controlado durante el proceso de mezclado, es muy importante controlar el par de torsión y la temperatura y evitar que se estructure en el mezclado, ¿vale? Tenemos que controlar para que no se estructure en el mezclado, porque si aumentamos mucho las condiciones de mezclado, la cizalla, la temperatura durante el mezclado, pues al final lo que tenemos es, pues del mezclado te sale una cosa sólida. Entonces ya no estás procesando con la forma que quieres, estás procesando en el mezclado. Entonces es muy importante sacar una masa que sea moldeable, la colocamos en un cilindro y aplicamos pues una presión de inyección. Básicamente los parámetros más importantes son la temperatura del cilindro, que más o menos he puesto ahí unas condiciones estándar, una presión de inyección, es decir, la presión con la que nosotros la aplicamos a la masa moldeable para que entre en el molde, el tiempo de inyección, que sería el tiempo en el cual voy a tardar en dejar esa masa ahí en ese cilindro para que alcance la temperatura, y después aparece lo que son de post-inyección. Una vez que está inyectado, pues controlamos pues la presión de post-inyección para evitar lo que son presiones y tensiones internas en el material. Le dejamos un tiempo haciendo lo que es una post-inyección, es decir, aplicándole lo que es una presión y una temperatura. Una vez que terminamos, pues retiramos lo que son el cilindro, abrimos el molde y obtenemos lo que es la masa moldeable. Ahí he puesto un rectángulo porque son probetas que se utilizan. Ahí veis alguna foto de alguna probeta que hemos obtenido. Veis la foto de arriba a la derecha, se observan pues la masa y las probetas moldeables. Pero si hubiéramos puesto un cenicero, pues nos saldría un cenicero, por deciros un ejemplo. ¿Vale? Nosotros utilizamos principalmente la de pajarita y las rectangulares, pero porque tienen el tamaño estándar para que se puedan utilizar después y cumplan lo que son las normas de ASTM o normas ISO, como ya decía. Es decir, tú tienes que ver que tengan toda la misma geometría para que sean comparables unas u otras. ¿Vale? Aquí tenéis, nosotros utilizamos una mini inyectora, pero hay otros mecanismos de inyección, ¿vale? Ventajas principales, pues que requieren muy poca muestra, carga sencilla, etcétera, etcétera, ¿vale? No voy a entrar ahí tenéis un poco las características técnicas, pero que no vamos a entrar. Pero bueno, al final tenemos unas probetas, que le denominamos probetas, son bioplásticos, que son pues rectangulares o en forma de pajarita, donde tendremos que hacer unos ensayos. Ahí me he dejado la referencia de las normas ISO que se utilizan especialmente para plásticos. Al final hacemos los mismos ensayos que hacemos a los plásticos, porque el objetivo, como yo dije, eran que esos bioplásticos sustituyan a los plásticos convencionales, con lo cual tenemos que comparar las propiedades que tienen esos bioplásticos con los plásticos convencionales. Y ahí está un poco el quid de la cuestión. ¿Qué tipo de ensayo hacemos a estos bioplásticos? Bueno, pues hacemos inicialmente ensayos mecánicos. Ensayos mecánicos. ¿Qué ensayo mecánico? Bueno, pues aparece lo que son el ensayo de tracción. El ensayo de tracción es un ensayo, digamos que, bueno, conocido por todos, que lo que aplicas es colocas la probeta en unas mordazas y lo estiras, básicamente, y vas registrando pues el esfuerzo y la deformación. Y saca una serie de parámetros, el esfuerzo máximo, la deformación máxima, el módulo de ya un módulo elástico de la zona lineal. Y bueno, en diferentes concentraciones, aquí he puesto un ejemplo, pues sacamos los diferentes parámetros y vemos pues que tengan mejores o propiedades mecánicas diferentes. Al final todo depende de la materia prima y del procesado. Esto es como cocinar. Si tienes una buena materia prima, pues posiblemente te salga mejor. Si tienes un procesado adecuado, si sabes cocinar, pues te va a salir mejor. ¿Vale? Si al final la materia prima es peor, pues te va a salir algo peor. Y si encima no sabes cómo procesarla o no te sabes la receta, pues te va a salir peor. Es igual. Bueno, eso sería un ensayo de tracción,
Ahí tenéis la norma STM y la norma ISO correspondiente a ensayo de tracción que te establece pues, las velocidades a las cuales tú aplicas la deformación. ¿Vale? Esto es una máquina universal de ensayo donde tiene una célula de carga. Se utiliza mucho también en el tema de metales. Lo que pasa es que las células de carga que suele tener los metales suelen ser pues, de mayor cantidad de kilonewton. Después también hacemos ensayos de flexión, ¿vale? Hacemos ensayos de flexión que sería simplemente aplicar pues una flexión, así como veis. Estos ensayos los hacemos de manera dinámica, ¿vale? Los ensayos de tracción también lo podemos hacer de manera dinámica. Dinámico es que tú aplicas ciclos, mientras que de forma estática es que tú aplicas hasta que se rompe. Claro, el comportamiento de los materiales suele ser un comportamiento dinámico, porque estudias al final la fatiga de manera dinámica, ves el comportamiento con el tiempo de forma dinámica. También hacemos compresión, que veis ahí con el mismo equipo, hacemos la compresión, que eso era para determinar el comportamiento de masas moldeables o de cualquier tipo de masa. También hacemos estudios de panes y de cosas, ¿eh? Es decir, que estos equipos son muy, muy versátiles. Todo esto que tenéis aquí está a disposición. Yo entiendo que, claro, es difícil para vosotros tener estos equipos, pero bueno, quién sabe. Espero que algún día podáis tener acceso. Tenéis acceso a nuestros equipos. De hecho, este equipo nos ha llegado uno nuevo mucho mejor que este, mucho más sensible, pero de similares características. Y aparte de este que seguimos teniendo. Todo eso lo puedes estudiar a diferentes temperaturas, ¿vale? Es decir, la propiedad mecánica la estudias a una temperatura. A mí me dicen, bueno, ¿a qué temperatura lo mido? Digo, ¿a qué temperatura va a funcionar? Es importante saber a qué temperatura funciona para determinar, pues, a qué temperatura evalúo las propiedades mecánicas. Propiedades térmicas, pues hacemos principalmente las transiciones térmicas mediante lo que es la calorimetría diferencial de barrido, ¿vale? Que no sé si conocéis, pero bueno, lo dejo ahí y si queréis, pues después hablamos, otro día hablamos de las diferentes técnicas, cuál es el principio de funcionamiento, pero básicamente consiste en determinar la capacidad calorífica, los flujos de calor para equilibrar lo que son dos celdas, ¿vale? Y después, otra de las medidas que hacemos son los análisis termogravimétricos, que consiste en coger la muestra, calentarla y ver las pérdidas de peso. Si algo se pierde a 100 grados, pues posiblemente sea agua, puede ser otra cosa. Pero vamos viendo las pérdidas de peso al aumentar la temperatura. Entonces, como si tú tienes una muestra, la vas calentando, vas perdiendo peso y vas evaluando pues, esas pérdidas de peso con las diferentes temperaturas y determinas un poco lo que es la composición que tienes. Bueno, esto nos sirve un poco para saber la composición y saber el comportamiento también con la temperatura, como decía. Propiedades microestructurales, bueno, pues aquí tenemos un amplio margen, ¿vale? Desde microscopía confocal para ver la confocalidad y ver lo que es el comportamiento. Bueno, ya sabéis, ¿no? Del plano óptico y podemos sacar imágenes bio tridimensionales, que no voy a parar. Microscopía de fuerza atómica, que consiste simplemente en un tip para sacar lo que es la topografía y sacamos la topografía de los bioplásticos. Microscopía de transmisión, que este es más difícil porque tienes que obtener lo que son unas láminas muy cortas y produces un microscopio que utiliza unas de electrones que de alguna forma pasa las muestras que suelen ser ultra finas y microscopía electrónica de barrido, que es la que más utilizamos, que básicamente lo que hacemos es un recubrimiento metálico y obtenemos por unas de electrones, obtenemos lo que son unas imágenes, ¿vale? Tiene una gran profundidad de campo, lo cual permite pues ver el enfoque, que se enfoque a la vez una gran cantidad de muestras. Y bueno, esas son algunas de las microscopías. Yo siempre recomiendo que esto es indispensable. Pues no, pero para el nivel de investigación, pues creo que sí. Al final, propiedades mecánicas y microestructuras están completamente relacionadas, ¿vale? Uno tiene esas propiedades mecánicas porque tiene una microestructura. Aquí tenéis, después utilizamos otras técnicas de determinación que es para saber la composición que tenemos. Dice, bueno, ¿y cómo? Pues hacemos lo que son rayos X. Podemos acoplar a los microscopios electrónicos de barrido lo que son rayos X y podemos determinar la composición. ¿Para qué me sirve? Pues imaginarse que tengo un componente en el interior y unos componentes en la superficie y puedo saber si hay una distribución de componentes, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, ponemos nanopartículas, decía, en fields. Pues en los fields, pues si ponemos nanopartículas, al final tienes material que tiene nanopartículas en la parte inferior y en la parte superior no tienes nanopartículas. Eso te permite pues, obtener lo que es un plástico tipo film, pero que tenga propiedades antimicrobianas por un lado. Al lado, por ejemplo, que puede estar en contacto con algo tipo alimento que quieres que tenga propiedades antimicrobianas. Por ejemplo, por poner un ejemplo, estas son matrices que yo decía de agricultura que están cortadas y que se evalúan pues dónde está la distribución de los diferentes, y eso se hace simplemente acoplando al microscopio electrónico de barrido pues un estudio mediante lo que son rayos X. O hacemos técnicas espectroscópicas.
donde básicamente hacemos mezclas de la espectroscopía ICP, que es la de plasma de acoplamiento inductivo, se denomina. Hacemos una digestión de la muestra, la pasamos por antorcha de argón y sacamos exactamente la composición de cada uno de los componentes que tiene nuestra mezcla. No voy a entrar mucho ahí. También podemos determinar la absorción de agua para ver si el material pues tiene capacidad de absorción. Nosotros lo aplicamos mucho para muestras que son muy hidrofílicas. Cuando tienen mucha hidrofilia, pues nos sirve sobre todo para aplicaciones tipo pañales. Es decir, hay una obsesión actual de eliminar lo que son los acrílicos de los pañales y sustituirlo por materiales de carácter biológico, que no, imaginarse la cantidad de pañales que se pueden utilizar. Bueno, pues sería eliminar esos acrílicos o sustituirlo parcialmente para obtener que son bioplásticos que sean súper absorbentes. También podemos ver conductividad. Si tenemos un bioplástico que tiene que ir degradándose en agua, podemos ir viendo cómo se va liberando los diferentes nutrientes. Podemos determinar el color. El color no me preocupa mucho porque al final el color yo lo puedo modificar con esos agentes que yo decía, ¿vale? Con lo cual al final tú tienes un bioplástico de un color, pero que con diferentes colorantes puedes modificar el color del bioplástico para tener el plástico que tú quieras. Y después, sin duda, hacemos estudios de biodegradabilidad. Hacemos una pequeña modificación y básicamente consiste en preparar compost y vermiculita en relación 2:1, se entierra el bioplástico en un bote, se mantiene siempre un nivel adecuado de humedad y se evalúa el bioplástico pues desenterrándolo cada cierto tiempo. No lo puedes hacer de manera cuantitativa, pero veis de manera cualitativa cómo va evolucionando lo que son el bioplástico en esas condiciones de, digamos, de compostaje. Y veis que bueno, pues va desapareciendo y a los 30-40 días pues ya no te queda nada de bioplástico. La diferencia entre A y S pues se deben básicamente al procesado y a la formulación, como comentaba. Bueno, métodos de procesado hay muchísimos más y bueno, tenéis las puertas del laboratorio abiertas para procesarlo. Yo quería pues, un poco terminar con una reflexión, ¿no? Y es que el desarrollo de materiales más sostenibles, bioplásticos, pues son una demanda en una sociedad y en un planeta que cada vez está más enfermo, ¿vale? Y aún así ya sabéis que el mejor residuo y el mejor material es aquel que no es necesario. Y tenemos, bueno, tenemos un problema de consumismo actual en el planeta y es que, como decía Gandhi que quería acabar, pues que la Tierra provee lo suficiente para satisfacer la necesidad de cada hombre, pero no la avaricia de algunos otros. Así que nada más, si tenéis alguna pregunta, pues estoy a vuestra disposición y disculpa un poco pues que haya ido un poco rápido por cuestiones de tiempo. Tenemos un par de consultas. Ahora le habilito el micrófono a Raúl y a Ceci posteriormente. Raúl Rivera ya puede hacer uso del micrófono. Si nos confirma si ya se le ve la opción. Bueno, pasamos con Ceci, que también tenía la mano levantada. También pueden hacer llegar sus consultas a través de la caja de preguntas y respuestas. En la parte inferior del Zoom dice Q y A. Buen día, ¿se escucha? Sí. Buen día, mi nombre es Raúl Rivera Martínez. Soy ingeniero agrónomo, docente de la UNATEC Danlí, El Paraíso, Honduras. Quiero decirles que uno de los principales aliados en la producción agropecuaria es el plástico convencional. La principal cualidad del plástico tradicional, convencional, es la durabilidad. La producción agrícola y pecuaria hace uso de la agroplasticultura. Uno de los principales impulsores de la agroplasticultura están en Almería, España, en la comunidad de Andalucía. Son los impulsadores del uso del plástico tradicional. Quiero decirles a los panelistas si existe la posibilidad de modificar las moléculas del bioplástico para que su degradabilidad dure un poquito más, de manera que acompañe el tiempo en que dura el ciclo de los cultivos, que más o menos anda entre 4 y 5 meses. Esa es mi consulta. No sé si podríamos hacer uso de la nanotecnología para modificar esas moléculas u otro
tipo de metodología. Muchas gracias. Solamente. Vale, muchas gracias, Raúl. Muy interesante la pregunta. Efectivamente, en Almería, pues han sido los grandes impulsores. Está en el este de Andalucía, de la región donde nosotros vivimos, y digamos que se denominan pues el cultivo de Europa, de donde llegan pues la mayoría de los cultivos de hortalizas y frutas que después suministran el resto de Europa. Y evidentemente se desarrolló muchísima tecnología y muchísima desarrollada con el tema de plásticos. También puedo contar bueno, se llama, y hay una serie que podéis ver en televisión, que no sé si la conocéis, que se llama Mar de Plástico. Se llama Mar de Plástico porque aquello está lleno de plástico y de hecho ya se ha convertido en un desierto. También puede ver imágenes que además le llaman el nuevo Hollywood, donde hacen, bueno, por el tema de películas y tal. Pero bueno, independientemente de eso, por supuesto, ese es un poco el objetivo. Eso es lo que estamos intentando y estamos trabajando. El objetivo es coger esas moléculas. Yo decía que un bioplástico no es más que un biopolímero y un plástico no es más que un polímero. Al final son cadenas de monómero y lo otro son cadenas de aminoácidos o de monosacáridos, y mejorar las propiedades mecánicas. ¿Cómo? Aplicando principalmente lo que son el entrecruzamiento. Con el entrecruzamiento hemos conseguido acercarnos muchísimo a los plásticos convencionales. Ahora hay que ver qué es el entrecruzamiento. Bueno, porque me diréis, bueno, ¿y qué es el entrecruzamiento? El entrecruzamiento lo he comentado de manera muy rápida, pero sí que yo siempre lo explico a mis alumnos, digo, cuando tenéis en una fila, cuando estamos en una fila es como si cada uno fuéramos un monómero. Y tenemos otra fila al lado que también tenemos, bueno, ahora con el distanciamiento estamos un poco más separados los monómeros, pero bueno, básicamente sería otra fila. Si llegaran alguien, alguna molécula, en este caso, que se coloque entre las dos filas, estamos aumentando significativamente las propiedades mecánicas de esos biopolímeros, con lo cual estamos mejorando las propiedades de los plásticos convencionales. De los bioplásticos, llegando a acercarnos bastante a los plásticos convencionales. Entonces, sin duda ese es el reto. El reto es sustituir esos plásticos parcialmente, no voy a decir completamente, porque hay aplicaciones donde es muy difícil de sustituir, por lo menos a corto o medio plazo, pero sustituyendo parcialmente a los plásticos convencionales. Vamos a tener que acostumbrarnos a convivir los dos digamos, en armonía, donde los bioplásticos cada vez están sustituyendo en algunas aplicaciones y tendrán que sustituirlo en esas. Y la clave está en esas modificaciones que yo decía, físicas y químicas, en modificar y procesar adecuadamente el bioplástico para que con agentes de entrecruzamiento mejoremos esas propiedades mecánicas y nos acerquemos, como ya estamos en muchas ocasiones, a los plásticos convencionales. Y serían sustituir esos plásticos de invernadero por otros plásticos, de manera que esos plásticos, cuando termine el proceso de campaña de esos bioplásticos, en vez de que se forme ese mar de plástico, que se forme, porque tenga un mar de bioplástico que después pueda actuar como compostaje en esos mismos procesos, en esas mismas huertas en las que se producen, porque al final se pueden compostar perfectamente y evitamos lo que es el problema del almacenamiento de plásticos que quedan ahí por vida. Y ese es el reto tecnológico que tenemos y en el que estamos trabajando nosotros y mucha gente en el mundo, no somos los únicos. La clave está en el entrecruzamiento, en unirnos entre nosotros para obtener mejores propiedades mecánicas. Tenemos otra consulta por Ceci. Ya también le di el permiso de utilizar el micrófono. Bueno, pasamos con otra consulta y esta está en la caja de preguntas y respuestas por Hilary Sauceda. ¿El uso de plásticos biodegradables puede favorecer la contaminación con microorganismos en el contenido del envase? Entiendo que lo que se refiere son a los plásticos convencionales, ¿no? O a los... lo dice por el tema... No sé si estás refiriendo al tema alimentario, ¿no? No sé si me puede confirmar si es el tema alimentario. Yo creo que sí. Yo le entiendo ahí que lo que está preguntando es que si utilizamos plásticos biodegradables, pueden favorecer la contaminación con microorganismos en el contenido del envase. O sea que si los bioplásticos pueden servir como barrera a los microorganismos. Creo que más o menos eso orientada si no me equivoco, entiendo la pregunta. Vale, perfecto. No tiene por qué.
Es decir, hay biopolímeros que de hecho tienen actividades antimicrobianas. Entonces consiste en hacer un buen diseño del bioplástico. Nosotros estamos haciendo films que tienen características antimicrobianas y no solo lo digo para el tema alimentario. Es decir, los envases alimentarios pues se están haciendo de PLA y podemos ver plásticos que se utilizan de ácido poliláctico. Pero nosotros estamos utilizando también, aparte de PLA, que es un bioplástico que cumple todo 100%, también estamos haciendo materiales de quitosano, con recubrimientos de quitosano. El quitosano tiene propiedades antimicrobianas, con lo cual estamos mejorando esa actividad antimicrobiana. Con lo cual, dependiendo de lo que tú pongas, pues tienes que evaluar esas propiedades antimicrobianas. Nosotros hacemos estudios antimicrobianos donde vemos pues el crecimiento de hongos, no lo he puesto, quizá a lo mejor podría haber puesto algo, vemos digamos el crecimiento en algunos cultivos. Normalmente hacemos estudios en gran negativa, en Escherichia coli y Staphylococcus aureus, donde vemos el crecimiento de las bacterias para ver si esos bioplásticos en la superficie pues crecen o no, o se forma lo que es un halo de inhibición. Con lo cual yo no lo vería como un problema, lo vería como una oportunidad, porque creo que hay muchísimos bioplásticos y lo estamos viendo y tenemos algunas publicaciones al respecto donde hemos encontrado propiedades antimicrobianas y que además permiten, por lo tanto, mejorar lo que es la conservación de los alimentos, si nos referimos al tema alimentario. También hacemos estudios, que es muy importante para el tema de los envases alimentarios, de permeabilidad. Claro, nosotros cuando tenemos un envase, ya sabéis un poco lo que son, podemos hablar un día de envases también, envases inteligentes, ¿vale? Pues el objetivo es tener pues materiales que de alguna forma eviten lo que es la transferencia de componentes, eviten la transferencia de gases. Y utilizando lo que son determinados bioplásticos, hemos conseguido pues modificar lo que son esas transferencias de oxígeno que puedan degradar lo que es el material que hay en el interior, y ahí está un poco en jugar a nivel micro para conseguir pues a nivel macro pues, unos resultados adecuados. No tiene por qué, aunque hay algunos que sí puede afectarlo, en general no tiene por qué, ni mucho menos. Muchas gracias, creo que ya no tenemos ninguna otra consulta. Sí, yo levanté la mano. Okay. Es que hay personas que están viendo por Facebook y me han escrito algunas preguntas. Entonces, una pregunta aquí que me hicieron. Aquí hay una teoría, ¿verdad? Donde dice que el uso de plásticos en el micro es dañino, digamos, o cuando alguien calienta algo en el micro es dañino. Entonces me están preguntando si los bioplásticos, al utilizarlos en el microondas, causarían algún efecto o qué reacción tendría, digamos, al usar un bioplástico en el microondas, en el caso de un plato o algo así. Vale, genial, gracias por la pregunta. Efectivamente, tenemos que evaluar pues, las propiedades de los materiales con la temperatura. Y por eso es muy importante, yo decía, digo, bueno, hacemos estudios térmicos y estudios mecánicos. Es importante que evaluemos las propiedades con la temperatura. Lo que sí tengo claro, y eso sí es importante saberlo, es que los bioplásticos aguantan bien hasta cierta temperatura. Si superamos una determinada temperatura, pues se van a empezar a degradar. Con lo cual, si no superamos la temperatura, no hay problema. Si superamos temperatura de 200 grados, 200 algo, pues ya empezamos a tener pues, una limitación en cuanto a las propiedades. ¿Podemos conseguir aumentar esa temperatura de degradación? Sí, pero en principio para el tema hasta cierta temperatura podemos funcionar bastante bien sin ningún problema de liberación. Y de ahí, por ejemplo, la importancia de hacer lo que son estudios de TGA o estudios de propiedades mecánicas con la temperatura. Así que en principio no había problema. Y en cuanto a los plásticos convencionales, pues bueno, aparte del tema o el gran problema que puede tener, lo que tiene realmente problemas son los aditivos que puedan tener, que son realmente los que pueden generar más problemas a la hora de liberarse. Pero bueno, en principio, hasta cierta temperatura no vamos a tener problemas, pero sí es verdad que actualmente no podemos superar unos determinados rangos de temperatura donde sí que vamos a tener pues limitaciones. Listo, no sé, ingeniero Marlon, si tiene alguna otra consulta desde el Facebook. Hay alguien que levantó la mano aquí, David Salgado. No sé si lo puede, me imagino que la quiere hacer. Listo, ya tiene el permiso para hablar con el micrófono.
Hola a todos, buenas tardes. Doctor, tengo tres preguntas, pero la que más me interesa es, en su laboratorio en particular, ¿cómo obtienen la harina que utilizan para obtener los bioplásticos? O sea, ¿ustedes procesan el material o ya compran la harina de algún fabricante? Esa tengo una duda. Vale, pues muchas gracias por la pregunta, David. Nosotros tenemos una limitación en cuanto a las materias primas, cosa que no tenéis vosotros. Es decir, nosotros tenemos unos cultivos, con lo cual nosotros podemos trabajar con las materias primas que nosotros tenemos. Cuando vosotros, por ejemplo, yo hasta hace 2 días no sabía que era la malanga, ¿no? Entonces, entendedme, tenemos unas limitaciones en cuanto a materias primas. Solemos utilizar materias primas de la zona, con lo cual, lo que hacemos es, y es muy importante, en esos residuos, esos agroresiduos, primero es secarlo, ¿vale? Para mejorar lo que es la estabilidad. Si nosotros tenemos un residuo, lo dejamos un tiempo con agua, pues ya sabe que empieza a oler mal y se empiezan a desarrollar pues, los microorganismos. Entonces le hacemos un proceso de secado. Y después hacemos un proceso de reducción de tamaño porque controlamos lo que es el tamizado. Hacemos un tamizado previo. ¿Lo hacemos nosotros? Principalmente sí. Hay algunas materias que ya vienen ya hechas harina y que utilizamos también y compramos directamente. Pero en la mayoría de las ocasiones los agroresiduos que utilizamos lo procesamos nosotros mediante un proceso de secado para estabilizarlo y después un proceso de reducción de tamaño y tamizado para tener lo que es una materia prima adecuada para procesarse. Pero ya lo que digo, estamos limitados a los agroresiduos que nosotros tenemos. Hay otros que, bueno, hay otros que tienen algún comportamiento, de un tratamiento diferente, ¿no? En general serían esos, pero hay algunos, por ejemplo, estamos trabajando con residuos cárnicos, que eso pues requieren otro tipo de estabilización, pero en general hacemos eso, es decir, residuos de la carne, ¿no? De mataderos y tal, de la sangre, perdón, sangre de mataderos y tal, la sangre que también estamos procesando algunos materiales con sangre, que eso requieren una estabilización un poquito diferente, pero básicamente es un proceso de secado y un proceso de trituración y tamizado que solemos hacer nosotros generalmente o que en otras ocasiones pues directamente nos lo suministran las empresas con las que colaboramos. Hay empresas que ya directamente dicen, mira, yo tengo la harina, yo te la proceso y tú me la estudias. Tenemos dos consultas más, una por parte de Joana González. ¿Cuál sería para usted una buena propuesta de valor para influir en esta transición del uso de bioplástico en las personas, ya que mucha gente sigue eligiendo el plástico convencional? Vale, gracias por la pregunta. Como yo decía, tenemos que concienciarnos. Y yo decía que cuando yo hablaba del Objetivo de Desarrollo Sostenible, bueno, pues al final, pues esto al final es una cuestión de todos, ¿vale? La cuestión de todos, creo que hay que hacer políticas a nivel europeo, bueno, europeo, perdón, a nivel mundial. Europa, lo que quería comentar, pues se está dando cuenta que tiene un problema y podéis echar un vistazo. Creo que es muy interesante las nuevas políticas europeas donde están muy enfocadas también al tema de residuos y a darle un tratamiento a los residuos. De hecho, el Pacto Verde Europeo, se estableció en diciembre del año 2019. Podéis encontrarlo si buscáis el Pacto Verde Europeo, lo encontraréis información, ¿vale? No son normativas todavía a nivel europeo, pero son políticas europeas donde establecen una serie de objetivos a corto o medio plazo, ¿vale? Y dentro del Pacto Verde Europeo hay una de las estrategias, un plan, que es el Plan de Acción de Economía Circular, que se firmó en marzo de 2020, es decir, estamos hablando de hace un año, no son políticas europeas de hace 20 o 30 años, donde uno de los objetivos fundamentales es pues concienciar sobre una economía sostenible y tal, y aparecen como una de las líneas pues lo que son los residuos y la reducción de residuos y aplicar lo que son economías circulares en los residuos. Y otra de las líneas, son 5, es el tema de plásticos. Entonces, desde los gobiernos tienen que generar lo que son políticas de concienciación con respecto al uso de plásticos. Desde cada uno, desde nuestro punto, desde el sector privado, existen ya políticas de reducción de plástico. Lo que yo decía de la empresa que estuve ayer, pues ellos tienen un plan de reducción de plástico y tienen un plan a 2025. El plan europeo, que no lo comenté, es a 2030. Es decir,
creo que hay políticas, creo que hay iniciativas. Consiste simplemente, la gente va a consumir lo que le pongas, desgraciadamente. Entonces, si hay políticas y se llega a desarrollar la tecnología para que se vayan implementando poco a poco esos bioplásticos, creo que la gente lo va a utilizar. Decía que en el Eurobarómetro de la Unión Europea establecía que digamos que los europeos estaban preocupados por el tema de los residuos. Es decir, decía que uno de los problemas medioambientales más importantes era la reducción de recursos y la generación de residuos. Nosotros no tenemos recursos, entonces hay dos opciones: o reutilizamos lo que tenemos o, o nos vamos a robar recursos a otro lado, que es lo que se ha hecho tradicionalmente. Creo que hay una conciencia por cambiar y creo que ahí tienen que haber, las políticas tienen que hacer mucho, nosotros a nivel individual tenemos que hacer mucho, de los sectores públicos y privados tenemos que hacer mucho, y creo que la gente poco a poco irá dándose cuenta de que es una necesidad y irá pues acostumbrándose totalmente a utilizar eso. Ahí entramos con los conflictos de las grandes empresas. Es decir, creo que por parte de los gobiernos están concienciados, pero después también hay pues el otro sector donde hace lobby, ¿no? Que son las empresas de plásticos convencionales que no quieren perder su cuota de mercado, ¿no? Pero si echáis un vistazo, veréis cómo hay bastantes iniciativas, por lo menos en Europa, de desarrollo de bioplástico. La página que os comenté, European Bioplastic, creo que está generando muchísima conciencia y la gente está cada vez más interesada en desarrollar bioplásticos. Esto no va a ser un cambio de hoy a mañana, pero va a ser un cambio progresivo que veremos en los próximos años. Yo comentaba ayer en un foro que la importancia de la economía circular. Aquí hace 500 años, poco más, existía lo que era, no sé si conocéis a Elcano en Magallanes. ¿Sabéis quiénes son Magallanes y Elcano? Salieron de aquí de Sevilla hace 500 años, fueron dos locos en su tiempo que dijeron que iban a llegar, iban a dar la vuelta al mundo, y porque decía que la Tierra era redonda. Hace 500 años la mayoría de la gente pensaba que la Tierra era plana. Bueno, todavía hay algún loco por ahí que piensa que la Tierra es plana. Pero bueno, aparte de eso, pensaba que la Tierra era plana. Bueno, pues los sistemas de producción actualmente son planos. Extraemos, producimos, usamos y tiramos. Y se forma el mar de plástico. Tenemos que cambiar el concepto. Tenemos que cambiar en un sistema de producción circular. Extraemos, producimos, usamos y reutilizamos o reciclamos. Creo que es muy importante concienciarnos con eso. Creo que dentro de 50, 100 años, o espero que menos porque no sé, porque ya vamos a contrarreloj, estoy diciendo que estamos consumiendo los recursos de 2 planetas Tierra en España y en algunos países más, podamos ver cómo esto de la economía circular es una cosa real, una cosa, pero claro, eso tiene que salir pues de las políticas y poco a poco. Al final la gente consume lo que le pongas. Si tú le pones una bolsa de plástico, es buena, sí, y encima le pones que viene de bioplástico, estoy seguro que la van a consumir. Estoy totalmente seguro. Creo que la gente cada vez estamos más concienciados por el medio ambiente. Creo que existe esa conciencia. Así que yo soy optimista en que consigamos pues, el desarrollo tecnológico para obtener pues, un mundo más vivible, un mundo mejor de de lo que estamos generando. Y como dije, las políticas no solo tienen que ser para desarrollar bioplásticos. El mejor residuo, evidentemente, no nos podemos plantear vivir en la cueva. Nadie quiere vivir en la cueva. La gente dice, no, es que yo no consumo nada. No, pues si no consumes nada, te vas a la cueva. Nadie quiere ir a la cueva a vivir con el fuego. Pero sí tenemos que pensar en reducir lo que es el mejor residuo es aquel que no se genera, el mejor impacto es aquel que no se genera. Tenemos también que tener esas conciencias, también tiene que haber políticas ahí. Y creo que la Unión Europea, creo que por fin, y estoy hablando de hace un año, se está dando cuenta de que esto es una necesidad a nivel medioambiental, y si encima puede tener un beneficio económico, pues todavía mejor. Creo que la gente lo hará, se conciencia, y hay una gran labor por parte de los gobiernos. La siguiente pregunta viene de Eric Salgado. Vamos a leer las últimas dos preguntas ya de este webinar. Y dice, para el proceso artesanal de bioplástico, aparte de celulosa, ¿cuál aditivo se puede utilizar para conseguir consistencia de dureza en el bioplástico? Sí, bueno, lo comenté antes. Nosotros hemos utilizado nanoarcillas,
¿vale? Nosotros hemos utilizado precisamente lo que son la momborollonita, en la cual además te da forma lo que son unas estructuras muy, muy adecuadas. Al final, nanoarcillas pues son también biodegradables, estamos cogiendo recursos de la tierra, que al final, pues si eso acaba pues en la tierra tampoco pasa nada, ¿no? Podemos utilizar fibras o podemos utilizar, digamos, nanopartículas o micropartículas. Nosotros, eso, hemos utilizado nanoarcillas, aunque en la bibliografía puedes encontrar otro tipo de materiales. ¿Con eso qué mejoramos? Mejoramos lo que es la rigidez del material. Tenemos que ser conscientes de, ¿vale? De propiedades. Y eso quiero resaltarlo. Cuando habéis comentado dureza, habría que definir qué es dureza, ¿no? Entiendo que es rigidez, porque si buscamos la definición de dureza es la resistencia a ser rayado. Pero bueno, cuando ganamos por una cosa solemos perder en otra. Y eso le pasa también a los plásticos convencionales, ¿eh? Es decir, esto no es solo de los bioplásticos, es de todo. Cuando tienes un material más rígido, al final es menos deformable. Cuando tienes un material más deformable, pierde rigidez. Si nosotros pensamos en una estatua de mármol, pues eso es súper rígido. Pero ¿qué deformación tiene? Si tú la deformas, se rompe. Ahora es súper rígido. Ahora a ver si eres capaz de deformarla. Si aumenta lo que es la rigidez, tienes un plástico film que tú lo estiras mucho, no le puedes pedir que sea rígido. Al final se están haciendo estudios para mejorar ambas propiedades, porque claro, el objetivo es que tengamos materiales rígidos y deformables. Pero bueno, al final es un equilibrio. Pero para aumentar eso, yo me iría a lo que son nanoarcillas. Independientemente de las fibras, como bien ha comentado, el tema de nanoarcillas a nosotros nos ha funcionado muy bien y hemos aumentado significativamente lo que son las rigidez de algunos materiales. En pequeña proporción, ¿eh? No te tienes que ir a altas proporciones, porque de hecho si te vas a altas proporciones después te encuentras con otros problemas de procesado. Pero al final es una cuestión de equilibrio. ¿Hasta qué rigidez tienes que ir? Pues tienes que ir jugando con la composición. Pensar que esto pues es un gran estudio pues científico para ir mejorando las propiedades en función de lo que yo quiera. Y leemos la última consulta por parte del ingeniero Fernando Sorto. Como grupo de investigación en bioplástico, ¿tienen ya resultados en términos de activos tangibles tentativos de protección para la posible transferencia tecnológica? Y si es así, ¿cómo lo hacen como Universidad de Sevilla? Sí, nosotros sí tenemos registradas unas patentes, entonces nosotros lo hacemos a partir de la Universidad de Sevilla, donde la universidad pues es la poseedora de la patente. Entonces nosotros al entrar en contacto con, digamos, con empresas o haber desarrollado lo que son una tecnología ya aplicada, que ya existen algunas patentes, pues al final pues eso entra parte de la Universidad de Sevilla y la Universidad de Sevilla es digamos, la beneficiaria. Nosotros no nos llevamos pasta de esto. La Universidad de Sevilla paga los costes de patentabilidad y son los poseedores de, digamos, de la patente. ¿Esto qué supone? Pues bueno, no pasa nada, el sueldo no lo pagan las instituciones públicas, con lo cual al final nosotros no nos vamos, nuestro objetivo no es forrarnos con esto, no es ganar pasta. Nuestro objetivo es pues mejorar y desarrollar científicamente. Entonces sería como, en definitiva, creo que y deberíamos apostar más por las patentes, porque creo que estamos generando mucho conocimiento, se está patentando, pero deberíamos patentar más, porque al final sirve como fuente de ingresos también a las universidades públicas, a que puedan seguir pues pagándonos nuestros sueldos y invirtiendo en mejorar la educación. Entonces creo que al final ese es el sistema, no funcionamos como empresas y otras veces, pues las colaboraciones que le hacemos o el desarrollo tecnológico no lo hacemos nosotros directamente, sino que lo hacemos nosotros en colaboración con empresas. Entonces, en ese caso, las que patentan, eh, hay siempre unos contratos previos y ahí ya las que patentan, pues son las empresas. Y digamos, nosotros firmamos nuestro contrato de confidencialidad y son ellas pues las que han pagado pues el contrato, el desarrollo, la investigación y bueno, son ellas las que se llevan el beneficio. Solemos negociar cuando empezamos a trabajar con empresas en el contrato inicial, ¿no? Donde establecemos pues si sale algún tipo de patente, pues ellos son los que la desarrollan y la explotan. Y nosotros tenemos nuestro contrato de confidencialidad, con lo cual
no podemos, digamos, pues decir nada, ¿no? Contrato de confidencialidad, algunos me han querido poner de empresas una pasta que digo yo, bueno, es que aunque yo lo diga no te voy a poder pagar esto en la vida, pero bueno, digamos de penalización, ¿no? De decir, tienes tu contrato de confidencialidad. Así que va por un lado la universidad y los beneficiarios son la universidad y son los responsables de la patente, y por otro lado, pues las empresas cuando hacemos colaboraciones con empresas. Nosotros la investigación la hacemos básicamente por dos vías, que sería por un lado lo que es la investigación, digamos, básica mediante lo que son proyectos de investigación a nivel autonómico, regional, nacional o europeo, básicamente. Y después eso sería, digamos, una investigación investigación más de investigación y desarrollo, innovación, y una cosa más de transferencia, que también trabajamos y que yo también le llamo investigación, pero es investigación y transferencia, que son las que hacemos en contratos con empresas. Entonces ahí colaboramos entre unos y otros y serían las dos opciones. Cuando estamos más en investigación, la universidad. Cuando estamos más en transferencia, las empresas, que son las que en definitiva nos subcontratan o contratan y hacemos estudios. Creo que, bueno, al final ahí va un poco la cuestión. Diréis, bueno, pero si están utilizando recursos públicos las empresas para sacar sus patentes y su desarrollo tecnológico, mi respuesta es que, bueno, hay acuerdos de colaboración donde nosotros nos llevamos algo de dinero. Ahí sí que ganamos nosotros un poquito más de nuestro sueldo, pero un poquito más. Al final casi que trabajamos por amor al arte. Y por hacer investigación básica tampoco nos llevamos más dinero. Es decir, nosotros nos pagan por dar clases, básicamente, aunque digan que no. Esto me están escuchando en Facebook, así que como me escuche el rector me va a pegar, pero es así. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, de verdad, por tu participación, a Isabela por moderar este espacio. Quiero, bueno, nada más comentarles que Alberto el día de ayer fue premiado, ¿verdad?, por los premios Lozada Villasanti, por el premio de investigación en economía circular, premios muy prestigiosos de allá de Andalucía, que lo que me llama más la atención, que este es un premio también que está en vinculación con Mercadona, ¿verdad? Que es como, digamos, un supermercado allá que podríamos decir que es aquí como la despensa familiar, que en todo lado, en cada esquina, podemos encontrar despensas. Entonces, quiero felicitarte, Alberto, por ese premio que nos enorgullece a todos. Muchas gracias y sabemos de tu capacidad. Igual vamos a continuar con Alberto el 25 de marzo a las 10. Entonces, si quieren conocer un poquito más de este tema, vamos a tener ya un espacio también, otro webinar ese día, el 25 a las 10 de la mañana. Quedan cordialmente invitados todos para formar parte de estos eventos que, pues como lo hemos venido hablando ahorita, pues vienen a clausurar ya lo que son la capacitación que se está dando a los alumnos en el tema de bioplástico. Y también ahora en el 25 nos interesa dar a conocer un poco más acerca del tema ya a nivel general. Vamos a estar invitando gente de la mesa, actores que están involucrados en el tema de agroalimentaria, desechos alimentarios, organizaciones, alumnos, profesores en general, ¿verdad? Para que también podamos ir familiarizándonos más con este tema. Y así como decía Alberto, lo importante de esto es que el conocimiento pueda crear una conciencia, y ya con la conciencia y ese paradigma, pues nosotros podamos actuar de manera diferente y de una u otra forma pues poder rescatar este planeta y hacer cambios significativos que nos ayuden a encontrar la armonía entre todos. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia y gracias, Alberto, de nuevo. Un abrazo fuerte hasta Sevilla, igual a Isabel y a todos. Un abrazo, mucho gusto. Muchas gracias a vosotros por todo, gracias por la invitación, y quería dejar simplemente un mensaje: que los que estéis abiertos y queráis trabajar, tenéis la puerta de nuestro laboratorio abierta. Si queréis aprender, hacer doctorado, máster, que sepáis que yo tengo poco tiempo, pero de verdad que lo saco de donde no hay, y estáis allí a disposición de todos estos equipos, que esto y algunos más que podemos utilizar afortunadamente por si alguien quiere pues desarrollar algún tipo de formación en el campo y bueno, ese interés. Y recordad siempre eso, que
bueno, que al final tenemos que colaborar entre todos para resolver estos temas medioambientales que son importantes. Y como decía ese jefe indio de Estados Unidos, ¿no? Cuando el último río esté envenenado, el último pez pescado y el último árbol muerto, te darás cuenta que no puedes comer dinero, ¿no? Y bueno, eso es un poco, quería dejar el mensaje. Un abrazo inmenso para Honduras, que tenéis un paraíso, la verdad que sí, un paraíso de recursos, y es cuestión de que lo aprovechéis, y un paraíso de potencial y un paraíso de personas con un corazón inmenso. Un abrazo inmenso para Honduras desde Sevilla, y estoy aquí para siempre. Un abrazo, gracias.